Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Con ustedes una vez más nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Gracias por acompañarnos. Vamos a estudiar en este día la lección cuyo título es Ver a Dios. Ver a Dios es el tema que estaremos estudiando en el día de hoy. Queremos agradecer a nuestro bondadoso Padre que nos permite ver la entrada del mes de septiembre, que es el mes de la Biblia. Y con tal motivo, nosotros aquí en Radio Amanecer en Estudio estaremos haciendo las recomendaciones del lugar para que usted haga una inversión para adquirir la palabra de Dios, la Biblia, regalarla a aquel que todavía no la tiene, y sobre todas las cosas es importante que en este mes de la Biblia que se inicia, nosotros podamos tener la buena disposición, la apertura al Santo Espíritu de Dios para promocionar lo que es el estudio y la lectura de la Santa Palabra de Dios. Recordamos a nuestros amigos que en este día vamos a compartir con ustedes el tema Ver a Dios, y de inmediato la invitación para que traiga su Biblia, su guía de estudio, y bajo la conducción del Espíritu Santo estaremos estudiando este importantísimo tema. Saludamos y lo hacemos de todo corazón, como siempre lo hacemos, al pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en el estudio de estas importantísimas lecciones. Pastor, que Dios le guarde. Muchas gracias, mi estimado amigo, pastor, compañero, pastor Juan Francisco Scroggins Wadner. Es de veras el mayor compromiso que tenemos unos con otros, sabiendo que Dios nos da una oportunidad de trabajo, de coordinación en este ministerio de la enseñanza y del crecimiento en el estudio de la palabra de Dios. Qué bueno, qué bueno. Queremos en este momento invitar a que reverentemente podamos inclinar nuestras cabezas para orar, así invitar la presencia de Dios en este estudio. Amantísimo Padre Celestial, de una manera muy específica te rogamos que ilumines nuestro entendimiento con la sabiduría divina, con lo que necesitamos para que las cosas que hemos de analizar, los puntos que hemos de enfatizar, la idea que hemos de transmitir, que ha de enseñarse en este día, puede estar clara, porque somos iluminados por el poder de tu Espíritu Santo, quien nos da la fortaleza necesaria y también nos motiva a que sigamos adelante. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para este día. Tenemos como texto base Éxodo 24, los versículos del 9 hasta el 18, en este importantísimo tema titulado Ver a Dios. Allí leemos de inmediato Éxodo capítulo 24, los versículos del 19 hasta el 18. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiud, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios. Y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube,
y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Cuando notamos este episodio que nos narra el mismo libro de Éxodo, entendemos que la experiencia que se tiene es una experiencia maravillosa porque Moisés junto a los 73 líderes que les acompañaron, en este momento tienen una experiencia que hasta ahora no había sido parte de ellos, no la habían tenido, que es lo que queremos decir. Entonces, cuando nosotros vemos el establecimiento del pacto de Dios y cómo el encuentro de Dios con Moisés le ha dado, en la primera ocasión, Moisés recibió las tablas del testimonio, los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Y ahora, en una segunda ocasión, Moisés sube no solo, sino acompañado también de estos líderes, y luego él mismo también recibe esta experiencia asombrosa, maravillosa, en compañía de estos líderes. Realmente esa fue la experiencia cumbre para cada uno de esos varones. Y nosotros hemos visto que se le ha llamado y se conoce esto como la teofanía. Es cuando estuvieron en el monte y se manifestó la presencia del Señor. Y notamos ahí que el texto, según nos indica aquí la guía de estudio, subraya que este acontecimiento fueron 2 veces realizados. En este caso, como bien lo dije, cuando Moisés recibió la primera vez las tablas del testimonio, y luego ahora en coordinación, en compañía de estos líderes también. Fíjese que esto fue el único momento en el que esos líderes sellaron el pacto con Dios al comer juntos. Ahí vemos cómo Dios mismo fue quien los recibió y fue su anfitrión. Fue un gran honor que Dios le concedió a ellos, comer con Dios directamente, en coordinación, estar ahí. Oye, eso tiene que haber sido una experiencia maravillosa. Saber que estamos en la compañía, en la presencia de Dios mismo, puede entenderse ahora de otra manera, de una manera más grata, que puede significar mucho en la experiencia de estos líderes. Eso es cierto, pastor. En esa misma dirección, comentando sobre la cantidad de personas que ya estaba acompañando a Moisés, donde se hace mención a su hermano, a Aarón, y a sus hijos, Nadab y Abiud, es importante destacar que después de la ratificación del pacto que se realiza con Moisés, Aarón y sus hijos y los ancianos obedecen la orden de Dios de subir. Y este subir, pastor, será importante que nosotros podamos poner una entre comillas en esa expresión, porque sencillamente nos damos cuenta que el grupo ascendió hasta una parte del camino, tal y como describe la palabra de Dios, no hasta la cumbre, que solo Moisés tuvo el privilegio de visitar. Los otros tuvieron que rendir culto desde lejos. Y sin embargo, el versículo número 10 nos dice que vieron su gloria. Está bien claro que Dios no es una fuerza impersonal, sino una persona, como también se describe en todo el texto bíblico. Debe llamarnos poderosamente la atención cuando hace la expresión semejante al cielo. Esto está bien definido como claro en el cielo mismo, y podríamos pensar que este excelso honor y privilegio habría establecido a esos hombres en una perdurable fe en Dios y una obediencia a Él. Pero aquí tenemos bien claro, y ese relato bíblico, las debilidades que Aarón tuvo cuando decidió hacer un becerro de oro, y que Nadab y Abiú fueron muertos por ofrecer fuego extraño, conforme al relato de la Biblia. Una elevada experiencia religiosa de un día no es una protección para el día siguiente, y aquí hay un fuerte énfasis en torno a lo que dice la palabra del Señor, ver a Dios. Esto tiene un significado bastante profundo en el sentido literal de la palabra. Para uno tratar de acercarse a la presencia de Dios como lo hizo Moisés, debe tener una seguridad y un crecimiento espiritual extraordinario, ya que el único que pudo subir allá al monte
y tener un contacto pleno con el Señor fue el mismo Moisés, mientras que los otros acompañantes estuvieron rindiendo un culto, pero desde lejos, como acaba de decir el texto bíblico. Esto que usted acaba de decir es una profunda lección que debe llevarnos a un entendimiento más profundo del tipo de cercanía que tenemos con Dios y qué estamos haciendo con esa etapa de convicción en la que llegamos una vez estamos en la presencia de Dios. Nótese cómo esta lección, ver a Dios, a pesar de tener una connotación de una experiencia maravillosa, transformadora, usted mismo ha señalado cómo Nadab y Abiú, junto con otros líderes, cayeron en pecado y también perdieron su vida posteriormente. Aunque tuvieron una experiencia muy, muy profunda con Dios, realmente no fueron transformados ni convertidos por ella. Así que esta lección, fíjese cómo puntualiza y nos enseña. La poderosa lección que esto nos enseña es que la posesión de la verdad y de privilegios sagrados no implica necesariamente conversión. En vista de la privilegiada experiencia que tuvieron en el monte, estos hombres deberían haber sido los últimos en caer como lo hicieron. Fíjese, no es un elemento de un día, de un momento que estoy en la presencia de Dios, que Dios me ha guiado, que Dios me ha usado, que Dios me reveló, que yo fui un instrumento del Señor y enorgullecerme por eso y creerme la gran cosa más que otros y entonces desviarme del propósito que Dios tiene. Esto tiene mucho significado, especialmente a nosotros como líderes, miembros, dirigentes de la Iglesia de Dios, amigos, hermanos que escuchan, que son parte de este estudio. Creo que la reflexión debe ir un poquito más allá. Ver a Dios implica un gran compromiso, además de ser un honor, además de tener ese privilegio, usted y yo, es también un gran compromiso por lo que significa lo que tenemos, posesión de la verdad, y no una verdad absoluta, porque puede ser que yo cambie en la ruta, como también pasó con estos líderes. Creyeron a Dios, hicieron caso, estuvieron en la presencia de Dios, pero en algún momento pasaron una barrera que no debían. Y fíjese cómo el mismo libro de Levítico testifica y dice en el capítulo 10, versículo 1 y 2, dice que ofrecieron fuego extraño, Nadab y Abiú. Y desde la presencia de Dios salió fuego que los consumió. No consumió el pecado, no, sino que los consumió a ellos directamente. Porque había ya una intención desde el corazón en llevar lo sagrado a profano, en cualquierizar la obra y el llamado o las acciones que estamos llamados a tener como siervos e instrumentos de Dios para la salvación de otros, al ministrar delante de su presencia. Es muy delicado este caso, pastor. Sí, claro, por eso estamos diciendo que Moisés, por un lado, tuvo o hizo todos los arreglos necesarios para entrar en la presencia con Dios, a pesar de que fueron muchos los líderes que fueron llamados, solamente Moisés subió allí al monte. Y habiéndose hecho todos los arreglos para su ausencia, Moisés ascendió con Josué a lo que es la cumbre del monte para esperar allí las direcciones adicionales. Uno tiene que ocuparse siempre y debe orar mucho para que el Señor pueda reflejar cuál es su voluntad. La nube, en este caso, que hace referencia aquí, se refiere a la misma mencionada ya en el capítulo 19, versículo 16, y aunque había sido invitado por Dios, Moisés no entró en la presencia divina, señores, hasta que le fue otorgado el hacerlo 6 días más tarde. Esto quiere decir, y que podemos verlo así de manera simbólica, que para entrar en la presencia divina se requiere de un proceso de preparación, y en el momento en que ya usted preparado, el mismo Señor lo va a indicar. Hoy día, como entonces, la preparación del corazón y la contemplación del carácter y la voluntad de Dios deben siempre preceder a lo que es una asociación íntima con Él. Y eso es muy frecuente en la palabra de Dios. Cuando nosotros revisamos Hechos capítulo 1, versículo 14 y Hechos 2:1, se nos habla
de esa preparación que uno debe tener para entrar en íntima relación con el Señor, y sin duda Moisés y Josué pasaron ese tiempo en meditación y oración. Fíjese que los preparativos que ya se estaban haciendo implicaban la organización y el establecimiento del pueblo. Como bien usted ha señalado, Aarón, Nadab y Abiú, junto a los 70 ancianos de Israel, debían, junto a Moisés, prepararse para gobernar, dirigir, llevar al pueblo por el camino que Dios quería. Por eso Dios puso sobre ellos su espíritu. Y fíjese que Dios honró a estos hombres dándole una visión de poder y de grandeza. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de ellos, había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. O sea, no contemplaron la deidad, pero vieron la gloria de su presencia. Es importante señalar eso. Esto lo indica Patriarcas y Profetas en las páginas 322 y 23, en lo que estamos señalando. Entonces, fíjense lo que sucedió a continuación. La manifestación de ese poder de Dios los había llevado a un arrepentimiento reverente. Habían contemplado su gloria, su pureza y su misericordia, hasta que pudieron acercarse al que había sido el tema de sus meditaciones. Fíjese cómo ahora Moisés y Josué, su ministro, fueron llamados entonces a reunirse con Dios, y cómo habían de permanecer ausentes por algún tiempo. El jefe nombró a Aarón y a Hur para que, ayudados por los ancianos, actuaran en su lugar, y entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Dios reposó sobre el monte Sinaí. Durante 6 días la nube cubrió el monte como una demostración de la presencia especial de Dios. Sin embargo, no dio ninguna revelación de sí mismo, ni comunicación de su voluntad. Durante este tiempo Moisés permaneció en espera de que se llamara a presentarse a la cámara de la presencia del Altísimo, y se le había ordenado: sube a mí al monte y espera allá. Y aunque en esto se probaba su paciencia y su obediencia, no se cansó de esperar ni abandonó su puesto. Este plazo de espera fue para él un tiempo de preparación, de íntimo examen de conciencia. Aún en este favorecido siervo de Dios no podía acercarse inmediatamente a la presencia divina, ni soportar la manifestación de su gloria. Hubo de emplear 6 días de constante dedicación a Dios mediante el examen de su corazón, la meditación, la oración, antes de estar preparado para comunicarse directamente con su Hacedor. Wow. Estas declaraciones que presenta el libro Historia de los Patriarcas y Profetas nos da una visión un tanto más detallada en cuanto al evento específico que estamos presentando, porque noten que la lección de hoy se titula Ver a Dios. Y miren nada más y nada menos qué ejemplo nos da la palabra de Dios hoy a nosotros, para que al acercarnos a la presencia de Dios, no es cualquier cosa, pastor, que estamos haciendo. Por eso estamos haciendo el énfasis de que fue un gran privilegio y un honor para este grupo de personas que el mismo Dios, a través de Moisés, haya hecho su invitación para encontrarse con él. De manera que aquí en el versículo 11 hace mención de esos dirigentes, o como podría llamarse a esos príncipes, y tuvieron el privilegio incluso de participar de una comida ceremonial que generalmente seguía a lo que es una ofrenda de sacrificio, y de esta quizás participaron también los ancianos, llegando hasta tan cerca de la presencia divina como le era dado aproximarse. Después de esa experiencia, pues el texto bíblico dice que todo el grupo volvió al campamento. Destacar, conforme también lo está diciendo la guía de estudio, que el hecho de tener ese privilegio de participar en esta comida ceremonial es sencillamente un punto para sellar el pacto que Dios está haciendo
con estos líderes y que todos puedan comer juntos en un banquete que el mismo Dios de Israel fue su anfitrión y fue un gran honor concedido a los líderes religiosos, a esos líderes de Dios. De manera que llamaríamos como comidas pactuales que se sí, ven más adelante en las prácticas de las ceremonias de sacrificios y cómo Dios mismo confirmaría. Y lo ha hecho él porque Dios mismo fue quien lo recibió, fue el claro. anfitrión de ellos. Y en el Medio Oriente, por ejemplo, conforme a lo que dice la guía de estudio aquí, en Medio Oriente participar de la comida con alguien era, en este sentido, en los tiempos bíblicos y aún hoy, en cierta medida, una experiencia significativa, un gran honor y privilegio, ofrecía perdón y formaba un vínculo de amistad e implicaba estar disponible para la otra persona y permanecer juntos en tiempos de crisis y problemas. Comer juntos se proponían sin las palabras que si a alguno le ocurriera algo, el otro acudiría en su ayuda y era una invitación a comer algo que era sumamente especial, que no se dirigía a cualquier persona, y por eso estamos resaltando la misma labor de Dios y cómo Dios obra llamando a este grupo de príncipes, de principales, incluyendo a Moisés, a Aarón y los hijos de Nadab y Abiud. De manera que, en ese sentido, resaltando esa gran responsabilidad, señores, y quizás uno tratando de hacer alguna aplicación de lo estudiado o de lo que estamos estudiando en el día de hoy, en la medida en que nosotros tenemos mayor privilegio, en la medida en que el Señor hace una teofanía, una manifestación de su poder entre nosotros, en esa misma forma tenemos grandes responsabilidades y tenemos un gran deber para cumplir, y es representar dignamente el nombre de Dios a través de nuestras acciones en esta tierra. Ciertamente, el privilegio que tenemos es el privilegio que nos lleva ahora a analizar un poquito más de cerca el compromiso. El compromiso implica que yo pueda autoevaluarme. Fíjese lo que ha pasado ahora con Moisés. Es llamado para estar con Dios. Y durante 6 días Moisés estuvo esperando. Pudo haberse desesperado, pudo haber abandonado el lugar, pero no. Ese tiempo lo usó para reflexionar, autoevaluarse. Cualquier cosa que no haya sido de conveniencia o que haya sido del agrado de Dios, era el momento para uno poder presentarlo, poder reconocer quién era, dónde estaba y lo que había hecho, y ser limpio y ser puro, dejando que Dios sea el que manifieste. Y esto llegaría a un nivel de aceptación y relación que luego fue sancionado con una celebración, como bien usted la ha relatado. Y es que en el comer y el beber en la Biblia hay unas implicaciones que tienen que ver con el amor, tienen que ver con la libertad, tienen que ver con la aceptación, tienen que ver con el perdón, porque como hemos dicho, nadie come con el enemigo. Cuando comemos juntos, tenemos intereses comunes, perseguimos un vínculo de cercanía y de afecto que pudiese llevar entonces a una decisión de andar juntos, de decidir juntos o hacer algún tipo de negocio o acciones juntos. Por eso también el mismo enemigo transformaría esto, y en las mismas formas de ritos que él mismo emplearía posteriormente, también involucraría algún tipo de participación de alimentos y cosas, desviando ya directamente la forma correcta de lo verdadero, de lo puro, de lo que Dios quiere y manda, agregando otros elementos de ensalzamiento de las pasiones bajas para poder entonces desviar y que no se haga totalmente lo que agrada a Dios, sino más bien lo que habría el ser humano, glorificándose así y entonces estando humillado y sometido al enemigo. Pero qué bueno que Dios, con esto que está siendo dicho en la Escritura, que se ha mencionado, que se lee, que se identifica, podemos también nosotros recibir el ejemplo de que hoy, cuando somos llamados también a estar delante de la presencia de Dios, también debe haber un autoexamen, una evaluación. Y más que desesperarnos, es un tiempo de oportunidad de la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Eso es así. Y nosotros en esta parte de cierre ya, porque estudiamos la historia, ver a Dios, los detalles que tienen que ver con el comportamiento de Moisés, de Aarón, sus hijos,
y los príncipes, y hemos hablado del privilegio que tuvieron. Ya hemos hecho el fuerte énfasis que mientras mayor privilegio tiene el ser humano, mayores son los compromisos. El párrafo final de la guía de estudio que usted tiene en sus manos nos dice lo siguiente: lamentablemente, algunos de los que habían subido con Moisés cayeron más tarde en pecado y perdieron la vida. Aunque tuvieron allí una experiencia tan profunda con Dios, no fueron transformados ni convertidos por ella. La poderosa lección que nos enseña es que la posesión de la verdad y el privilegio sagrado no implica necesariamente una conversión. En vista de la privilegiada experiencia que tuvieron allí en el monte, estos hombres deberían haber sido los últimos en caer como lo hicieron, y eso es bastante dramático para este tiempo donde Dios ha dado tanta luz, donde tenemos los libros que conforman la Biblia, libros que comentan esos pasajes que nos enseñan las Escrituras, y esto debería darnos a nosotros el privilegio de crecer cada día más y cumplir con lo que hemos pactado con el Señor. De manera que, apreciado hermano, querido amigo, así nosotros estamos llegando a la parte final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio, con esa parte reflexiva para que podamos crecer cada día más en el conocimiento de Dios y, por supuesto, que la práctica de un verdadero evangelio pueda ser llevada a cabo a través del conocimiento que tenemos. Padre, oramos a ti en esta hora para agradecer tus bondades. Esperamos que lo estudiado en el día de hoy pueda ser de gran bendición para todos y sobre todo aquellos que ya te conocemos y queremos hacer tu voluntad. Guíanos hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.